Amén, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico. Estamos otra vez leyendo el libro de Efesios capítulo 2. Capítulo 2, sabemos que es un capítulo que es bien conocido cada vez cuando leemos. Como he dicho, el libro de Efesios debe de ser una carta de ánimo, de consuelo para el creyente. Y vamos a mirarlo en este capítulo que vamos a estar estudiando. Otra vez, si gusta acompañarme, puede abrir sus Biblias, el libro de Efesios capítulo 2, y vamos a leer versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 a 10. Otra vez es Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y dice así: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloriere. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, hermanos, y vamos a comenzar. Tradicionalmente esta porción de las Escrituras siempre lo quiebran en diferentes secciones, pero es bien importante de entender de que debemos de leer versículo 1 a 10 como un pensamiento, por un pensamiento solo. Pero sí lo vamos a tratar de quebrarlo en diferentes secciones. Pero es bien importante de mirarlo todo completo para entender de lo que Pablo está tratando de hablar. Versículo 1 comienza: y Él os dio vida a vosotros. Ahora, es bien importante de notar bien rápido que debemos de comenzar a decirlo así: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y se va a tener sentido más adelante, pero vamos a comenzar ahí. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, aquí que la palabra que está usando Pablo principalmente es muertos. Es para describir la condición que tenemos antes de Cristo. Y trata Pablo de usar lenguaje de lo más peor que puede usar para describir nuestra condición fuera de Cristo. Y una de ellas es que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y cuando está diciendo delitos y pecados, lo está usando la palabra como sinónimos. Que estamos violando la ley, estamos viviendo como si no hubiera Dios. Y cuando dice muertos, literalmente estábamos muertos, porque no había esperanza para nosotros. Y es allí que debemos de mirarlo así, porque estamos muertos, no tenemos vida entre nosotros mismos para hacernos revivir otra vez. Otras personas dicen que estábamos enfermos, o en eso relatado a eso. Pero la palabra nos dice que nosotros estábamos muertos. Y cuando pensamos un poco, es bien extraño cuando nos dice eso. Pero Pablo quiere pintar la realidad que nosotros tenemos afuera de Cristo. Que estamos muertos en vuestros delitos y pecados.
Y debemos de mirar otro detalle. Está usando la palabra vosotros. Se está dirigiendo a una clase de persona. Y sigue diciendo, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, hay dos cosas que debemos de notar aquí. En primer lugar, aunque estamos muertos en vuestros delitos y pecados, hay otra cosa, otra dimensión que nos está atacando. Por otro lado, nosotros estamos siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, nos está diciendo que si estamos dando permiso de seguirlo, o si cuando nosotros queríamos seguir la corriente, Pablo va directo, dice, ya estaban siguiendo la corriente de este mundo. Se está refiriendo de la sociedad. No se está refiriendo del mundo como el planeta Tierra. Se está hablando de la sociedad que ya está puesta. Y sabemos que cada sociedad no es perfecta. Hay otras sociedades más peores que otras. Pero la sociedad todavía contiene, en el sentido más general, que no hay temor a Dios. Y Pablo está diciendo, primeramente están muertos en sus pecados, y por otra cosa es que están siguiendo la corriente de este mundo. Parte 2 de este versículo es que conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y es bien claro aquí que se está refiriendo a Satanás. Ahora, aquí cuando dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, no se está refiriendo que Satanás es omnipresente en el sentido como el Señor. Todavía es criatura y es una creación de Dios en ese sentido. En otras palabras, que Él más puede estar en un lugar en un solo momento. Pero cuando dice que este espíritu que ahora opera es un movimiento, de una fuerza que Satanás está tratando de operar. Y aquí dice, hijos de desobediencia. Ahora, ese es el segundo enemigo que nosotros estamos lidiando fuera de Cristo. Es siguiendo las corrientes de este mundo. El otro es el príncipe del aire, que es referido a Satanás. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, ahora en vez de decir vosotros, ahora está diciendo vuestros delitos y pecados, Pablo cambia el tono y cambia la dirección a quien se está dirigiendo. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahora, bien rápido, es bien interesante pues que cuando Pablo dice vosotros, aquí ya se está incluyendo a él, y está diciendo que hay otro enemigo que siempre está cerca, es vuestra carne. Ahora no está diciendo obviamente carne para comer, se está refiriendo de nuestro cuerpo. Y es aquí que dice aquí, haciendo la voluntad de la carne. No está diciendo haciendo cuando quiera, ya la hacíamos. Por naturaleza estamos obedeciendo los deseos de nuestras carnes. Porque los deseos de la carne siempre no son agradables hacia Dios. Miramos pues que por naturaleza estamos inclinados a pecar. Estamos inclinados a pecar porque nos gusta. Se oye un poquito raro. Podemos ser sinceros que nosotros somos pecadores. Y antes de Cristo, el pecado, amábamos eso. Eso es porque el enemigo, a Satanás, no era necesario de llamarnos, decir, oh, te voy a dar esto, aunque sí nos tenta. Nosotros corríamos hacia él. Porque el pecado que nos ofrecía se miraba bien bonito.
Y se miraba que nos ofrecía felicidad y paz. Pero miramos que eso es una mentira. Y eso es porque Pablo aquí, versículo 3, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. En otras palabras, si eso no es peor, esas tres cosas, que estamos en primer lugar muertos y de nuestros delitos y pecados, y que estamos siguiendo la corriente del mundo, o sabiendo que el enemigo también, Satanás, está ahí, o haciendo los deseos de la carne. Si eso no es así tan peor que lo pensamos, Pablo dice aquí, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y esta ira que se está refiriendo obviamente es la ira de Dios, que están sobre las personas que fuera de Cristo. Porque obviamente Dios no le gusta el pecado. Y esta sección y esta parte es, Pablo está diciendo, si no crees que lo que te dije es malo, ahora pone atención a esto, ustedes son hijos de ira. Y dice aquí, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, y hay una pausa allí. Y es bien importante ahí, versículo 4, cuando dice, pero Dios. Miramos en capítulo 1 que era Dios que estaba trabajando en nuestra salvación. Y ahora capítulo 2 estamos mirando nuestra salvación en la perspectiva como Dios está trabajando en nuestras vidas. Y miramos nuestra condición fuera de Dios. Pero versículo 4, Pablo va a lo extremo y nos da una imagen bien majestuosa en diciendo, pero Dios, porque es Dios que estaba allí, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Y este amor que se está refiriendo para atrás del capítulo 1, es el amor que Él nos amó antes de la fundación del mundo. Pero aquí lo que está operando es la misericordia y también el amor. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Otra vez, porque si estamos muertos en nuestros pecados, no hay vida entre nosotros que nos podemos vivificar nosotros mismos. Quería que Dios esté ahí. Era necesario que Dios viniera a hacernos vivir una vez más. Y eso es porque cuando comencé versículo 1, creo que no tiene mucho sentido comenzar, y Él nos dio vida a vosotros, antes de saber por qué nos dio vida. Pero ahora, versículo 5, trata de Pablo de enseñarnos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es bien importante notar allí cuando dice nos dio. Y dice, por gracia sois salvos. Bien rápido, por general, gracias a lo que se da a los que no lo merecen. Y yo en mi vida he mirado y he vivido lo que es gracia. Y yo sé que también ustedes también. Pero aquí sigue diciendo, y dice, y juntamente con Él nos resucitó. Ahora que nos dio vida nueva, ahora Él nos está resucitando porque estamos muertos. Nos resucitó. Y sigue diciendo, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué dice aquí Pablo en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Si vamos para atrás al capítulo 1 de Efesios,
capítulo 1 de Efesios, hay una parte allí donde nos hace saber, versículo 20, algo importante. Efesios capítulo 1, versículo 20 nos hace recordar la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, y después dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y ahora Pablo, aunque está usando lenguaje así como lo presente, está mirando ya al futuro. Y eso es porque allí en versículo 6, que Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros. Esa es la razón por qué nos va a sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar algo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ese es el Dios que enseña su misericordia hacia nosotros. Nos dio nueva vida y nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales por la única razón allí en que nos dice las Escrituras, para que Dios pueda mostrar su grande gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y nos debe dar ánimo. Una emoción de agradecimiento y gratitud debe de fluir naturalmente cuando escuchamos eso. Porque un día vamos a disfrutar de su presencia y vivir para siempre juntamente con Él. Y es lo que ofrece la salvación. Versículo 1 al 3 miramos la condición fuera de Cristo, pero cuando Dios viene y nos rescata y nos salva, miramos que nos va a dar algo maravilloso que no podemos comprender ahora. Pero cuando entendemos realmente nuestra condición afuera de Cristo, cuando leemos esto, nos debe de dar consuelo en nuestros corazones. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Otra vez Pablo está repitiendo eso. Desde versículos hasta 5, otra vez lo está repitiendo en versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora la pregunta más importante, y esto ha tenido mucho discusión, cuando dice allí, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿De qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo de la gracia o se está refiriendo de la fe? Y es algo que ustedes van a mirar, que se está refiriendo un poquito más allá. Se está refiriendo más a la gracia. Porque por gracia estamos aquí, por gracia nos salvó. Y es un regalo que Dios ofrece hacia nosotros. Ahora yo sé que hay muchas personas que van a decir, no, hermano, aquí se está refiriendo a la fe. Podemos seguir más hablando sobre eso, pero aquí nos está enseñando que es algo que Dios ofrece. Sigue diciendo versículo 9, no por obras, para que nadie se gloriere. Ahora, aquí versículo 9, si pensamos un poco aquí que lo que hemos leído en capítulo 2, no hay ni una referencia de cómo nosotros podemos alcanzar la salvación por nuestras propias obras. No hay. Porque la clave bien clara es versículo 4, donde dice, pero Dios. Es Dios trabajando. Y porque la salvación es dada por gracia, por medio de la fe, no hay lugar para obras. Pero es bien fácil de desviarnos de eso. Es bien fácil de decirlo, pero en actualidad
Es bien fácil de olvidar de eso. Y lo digo por esa razón, ya estando ya en el ministerio y estamos ya trabajando y todo eso, va a haber momentos en nuestras mentes que podemos decir, no se va a hacer si no es por mí o si yo esté allí. Y vamos a ponernos a nosotros mismos en primer lugar. Hay algo que nosotros podemos dar y decir y dar delante de Dios y decir, por esas obras yo merezco la salvación. Obviamente no. Porque si fuera algo allí, va a contradecir muchas cosas que Pablo dice. El justo vivirá por fe y no por obras. Y eso es porque aquí versículo 9 es un versículo bien importante. Dice, no por obras, para que nadie se gloriere. Y si nosotros vamos a gloriarnos, la única cosa que podemos gloriarnos es en Cristo Jesús y nada más. Versículo 10. Porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, se está escuchando que se está contradiciendo aquí, pero para nada. En primer lugar, versículo 10 nos indica que Dios nos moldeó como Él pensaba que nosotros debemos ser moldeados. Y porque ya nos dio vida, y porque ya nos moldeó, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es la diferencia. En otros lugares también Pablo da e indica que nosotros debemos de hacer buenas obras. Y nos puede beneficiar no simplemente nuestro hermano, pero también los demás hombres, o las demás personas. Y es aquí que Pablo también tiene eso en mente. Nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y no debemos de confundir eso en decir, estoy haciendo buenas obras para entrar al reino de Dios. A lo contrario, estamos rescatados y salvados por medio de Cristo para que nosotros podamos hacer buenas obras. Es el resultado de nuestra salvación y la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y dice allí, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Y concluye aquí Pablo, debemos de mirar y estar maravillados con Dios, porque es Dios trabajando aquí. Amén. Y así, hermanos, vamos a concluir esta sección de nuestro estudio. Y para el próximo estudio vamos a continuar leyendo capítulo 2, desde versículo 11 al 22. Y vamos a mirar que el tema más importante ahora que va a surgir es la unidad y que es la iglesia. Y vamos a mirar elementos bien importantes que nos debe edificarnos cada vez cuando pensamos sobre estos temas. Amén, hermanos. Amén. Y así doy gracias a Dios por este gran privilegio que Dios me ha dado de estar aquí con ustedes. Y que seguimos orando para que estos estudios puedan ser bendiciones para ustedes, y no simplemente para eso, sino para que Dios nos ayude en las circunstancias que nosotros estamos pasando. Amén, hermanos. Dios le bendiga.